Un gusto saludarlos a todos. Nos sentimos muy felices de estar compartiendo este espacio. Les saludamos cordialmente en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas, en este caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta ocasión, pues también les saludamos eh, de la Coordinadora de Educación Virtual. Eh, Mi nombre es Magdiel Oliva y estamos aquí reunidos nuevamente para compartir un espacio eh, de conferencias con ustedes, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un invitado de alto impacto, ya lo presentaremos, pero bueno, si usted ya ingresó y tiene al compañero que también eh, quiere participar de estas conferencias, lo animamos para que pueda compartir el enlace de esta transmisión y para que podamos también hacer las preguntas a través del chat, ¿verdad? Al final, como de costumbre, compartiremos los enlaces respectivos para hacer el registro de la asistencia y para descargar el diploma de participación. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y que sean todos bienvenidos. Voy a darle la palabra a la doctora Angélica Girón, quien nos acompaña también como parte de los organizadores de este ciclo de webinars, y vamos a presentar a nuestro invitado. Así que, doctora Angélica, el tiempo es tuyo. Buenos días a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida al maestro Cristian Adrián Villegas Dianta. Él es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciado en Educación y magíster en Historia, mención de Historia Política y de las Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello, magíster en Gestión Educacional de IED Business School de la Universidad Europea de Madrid, diplomado en Docencia Universitaria, Universidad del Pacífico, diplomado en Diseño Curricular y Metodologías de los Aprendizajes, Universidad Andrés Bello, diplomado en Evaluación de Aprendizajes, Universidad Andrés Bello, diplomado en Gestión y Elaboración de Proyectos Educativos. Fue encargado del equipo pedagógico del aula virtual de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, universidad en la que además ha sido investigador del Centro Zonal Costa Digital, ha realizado docencia en el PUC, en el programa Beta en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad de las Américas, tanto en pregrado como en posgrado. Ha prestado asesorías profesionales a otras casas de estudio superior, escolares, públicas y empresas privadas. Es creador del portal web y Historia Chile. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Educación y del Magíster en Educación con mención en Innovación Educativa de la Universidad de las Américas. Es un gusto para mí presentarlo y contar con su presencia para el desarrollo de este webinar. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Angélica, Andrés, Carolina, Magdiel, y a todos quienes nos ven el día de hoy. Es un agrado estar invitado por su institución para básicamente poder revisar algunas opciones metodológicas y tecnológicas frente al uso de la tecnología. Voy a partir por esta idea de Jennifer Fleming con respecto a qué es lo que es básicamente la preocupación que nosotros debemos tener en estos tiempos. Y básicamente la idea es poder preocuparse de enseñar en la era de Internet. Tiene que ver o tiene relación con que debemos enseñar las habilidades del mañana para hoy. El desafío que nos presenta la tecnología es poder, desde el punto de vista de la docencia universitaria, adelantarnos a los nuevos desafíos que vienen y cómo somos capaces de forjar algunas habilidades en nuestros estudiantes que respondan no solamente a los desafíos que hoy día tienen, sino probablemente también a los desafíos de esta sociedad cada vez más cambiante.
El objetivo de hoy es explorar algunas herramientas y metodologías con uso de tecnología para fortalecer los procesos de docencia en línea o con componentes virtuales, en un escenario en que cada vez se potencia más la clase presencial con el uso de tecnología, y en un escenario también donde el B-Learning o las clases híbridas, es decir, tener estudiantes en la sala, como tener estudiantes también que nos siguen a través de una videoconferencia, es una realidad educativa palpable. Lo que vamos a revisar, vamos a hacer una breve introducción al contexto actual, vamos a revisar las macro tendencias educativas en el uso de informática y algunas propuestas bien concretas de trabajo que ustedes pueden implementar, especialmente en el área de la salud y la docencia. Y algunas ideas al cierre. El contexto actual es de aprendizaje digital. Y aprendizaje digital es un concepto relativamente novedoso y amplio. ¿Y por qué es amplio? Porque el aprendizaje digital tiene relación con poder trabajar, integrar distintas metodologías y tecnologías al servicio del proceso de aprendizaje. Y eso es porque también como sociedad hemos hecho un cambio donde el sentido de un curso no es tanto la docencia del docente, no es tanto fijar objetivos, sino más bien es tener claridad de cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan del estudiante. Por lo tanto, plantea al docente en un rol de facilitador de todas aquellas acciones que el estudiante requiere para alcanzar ese aprendizaje. Por otro lado, en esta lógica de aprendizaje digital, no nos vamos a limitar solamente a los entornos virtuales, a las aulas virtuales o plataformas virtuales. Este concepto es mucho más amplio, dado que cubre, como les comentaba, la clase presencial con el uso de tecnología, sobre todo a través hoy día de lo que es, por ejemplo, el teléfono celular, o también las clases híbridas, clases en las cuales el docente está haciendo una docencia con un conjunto de alumnos presenciales, pero a la vez se está transmitiendo a alumnos virtuales, por lo tanto la idea es poder hacer algunas dinámicas que permitan aunar y que interactúen ambos tipos de estudiantes a pesar de la diferencia física con la cual están trabajando. Finalmente, este aprendizaje digital también enriquece el proceso de enseñanza al docente, dado que le brinda la oportunidad de tener nuevas propuestas metodológicas, nuevas acciones que puede realizar para plantear nuevas situaciones de aprendizaje, y también le entrega al estudiante una serie de herramientas para poder reforzar su propio proceso de aprendizaje. Herramientas que le permiten ejercitar, reforzar, revisar material, tomar apuntes, las clases grabadas, ejercicios que le plantea el profesor, en fin, una serie de posibilidades que configuran este gran escenario del aprendizaje digital. ¿Cuáles son algunas tendencias hoy día en el uso de informática educativa? Y esto básicamente surge del último reporte Horizon del año 2021, que plasma cuáles son las principales tendencias en formación virtual para el mundo universitario. Y la primera, y que está muy ligada a la pandemia, es comprender el aprendizaje híbrido. ¿Y qué es el aprendizaje híbrido? Es un sistema de aprendizaje muy flexible, donde, uno, el curso puede tener sesiones presenciales y sesiones virtuales, o dos, la clase puede comprender el mundo físico y virtual a la vez. Eso significa, como comentaba, que está el profesor trabajando con los estudiantes, dictando una clase, y a su vez tiene estudiantes que la están viendo por internet y otros están siguiéndola en tiempo real de forma presencial en la sala de clase. Entonces, esa realidad híbrida nos invita a nuevos desafíos. ¿Cómo hago interactuar a dos grupos de alumnos? ¿Cómo atiendo a dos públicos distintos, uno presencial y otro virtual? Otro desafío son los aprendizajes de las tecnologías adaptativas. Son tecnologías que se adecúan al usuario. De una manera, claro, cuando uno lo plantea desde el punto de vista de plataforma suena complejo tener una ruta ramificada. Pero en la práctica esto es mucho más sencillo. Un ejemplo muy práctico. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer un test, un quiz breve, y si el estudiante tiene, por ejemplo, un 60% de logro, o la barrera de logro que ustedes le quieran dar, avanza hacia el otro test o avanza hacia la otra unidad.
Sin embargo, si un estudiante en la plataforma saca menos de un 60, yo lo podría derivar inmediatamente a través de un hipervínculo a revisar un material, a reforzar, y después que pueda hacer el test. Entonces, si bien las plataformas hoy día nos dan la posibilidad de adaptarlas, perfectamente esto lo puedo hacer sin mayor uso de plataformas. En el fondo, diseñar rutas personalizadas de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, otra tendencia bastante importante que se ha acentuado en los últimos 10 años es el trabajo con la inteligencia artificial y el trabajo en la nube. El trabajo de inteligencia artificial siempre nos suena como que tiene que ver solamente con programadores, pero en realidad uno puede hacer algunas experiencias sencillas. Por ejemplo, hay varias plataformas en internet que uno las busca. Por ejemplo, cómo crear un bot para WhatsApp. Y en el fondo uno le crea las preguntas, cosa que el alumno cuando ingresa a esa WhatsApp y pregunte algo, esta programación le vaya contestando, ¿ya? Y la gracia de la programación no solamente las preguntas y las respuestas que ustedes ingresaron. La gracia de inteligencia artificial es que el algoritmo que ustedes instalan en WhatsApp va aprendiendo de las preguntas, va aprendiendo de respuestas que den otro usuario, y de esa manera cada vez le ofrece una respuesta más robusta. Y sobre el trabajo en la nube, ya después de 2 años probablemente trabajo en línea lo conocemos. Las ventajas del trabajo online, de disponer de discos duros virtuales, de disponer hoy día de sistemas operativos virtuales. Es decir, que yo no solamente necesito una conexión a internet para poder trabajar en un ambiente muy similar a un computador tradicional, con la gracia de que es en línea, lo que significa que puedo acceder de cualquier lugar en cualquier minuto, y con la gracia que es colaborativo. Fundamentalmente el trabajo en nube se define por ser colaborativo, es decir, varias personas trabajando en el mismo espacio. Otros desafíos que se nos presentan es el análisis de éxito de estudiantes, donde la plataforma nos puede ayudar bastante. Cualquier plataforma que ustedes tengan instalada, Moodle, Blackboard u otras, ¿cierto?, ofrecen una estadística detallada del rendimiento del estudiante, de la navegación que tuvo, de qué recursos miró, de cuánto tiempo estuvo viéndolos, y de esa manera uno puede constatar cuál es el esfuerzo que le está poniendo el estudiante, y a partir de eso, en algunos casos que uno aprecie como más descendidos, puede reforzar, puede invitar al estudiante, ¿cierto?, a mirar algunas cosas, a hacer algún ejercicio. Sobre los criterios de calidad, es un tema que probablemente volvemos a replantearlos. Varios países en la región tenían algunos estándares de calidad en el diseño online, pero que solían ser muy planos. Los cursos online antes de pandemia generalmente eran cursos donde uno entraba en una plataforma, había un tutor que lo orientaba, y las actividades se limitaban a leer documentos, a ver algún video y a participar de foros. Hoy día hay que replantear estos criterios porque es muy difícil que un proceso online no se conciba sin clases de carácter sincrónico, clases en tiempo real a los estudiantes. Entonces, ese es un tema de diseño instruccional que hay que revisar. Y por otro lado, otra tendencia y que probablemente a ustedes les va a interesar, tiene que ver con los recursos digitales abiertos. Los recursos digitales abiertos son portales que ponen a su disposición una serie de recursos construidos por otros profesores de distintas disciplinas y que uno puede descargar, puede editar y los puede ocupar. Y después, lógicamente, colaborar subiendo su propia creación o su adaptación. Y de esa manera uno tiene a disposición una gran cantidad de materiales. El portal que yo les recomiendo es el portal Merlot, ya que es uno de los portales más antiguos en el uso de recursos digitales abiertos y centrado en UX, que en el fondo es la experiencia de usuario. Bien. Y para finalizar esta primera parte, otros elementos que vienen son las microcredenciales y certificaciones. ¿Qué significa esto? Nosotros generalmente tendíamos a procesos formativos muy extensos, pero que si el estudiante se retiraba, el estudiante no obtenía nada.
Por lo tanto, hoy día las instituciones educativas están avanzando en entregar microcredenciales y certificaciones. Esto quiere decir que si el estudiante, por ejemplo, se retira en un segundo año de universidad, se lleva algunas certificaciones o credenciales que acreditan que él aprobó ciertos cursos, que tiene dominio en ciertas materias, en ciertos ámbitos, que puede realizar ciertas acciones, y eso lógicamente apunta a flexibilizar la formación. Hacer de los entornos virtuales, hacer de las aulas virtuales entornos mucho más inmersivos, que la persona realmente sienta que está en un entorno de aprendizaje, y eso lo podemos lograr a través de la videoconferencia, de los chats y una serie de opciones que tienen ahora estos entornos, sobre todo, por ejemplo, apoyando algunas necesidades de aprendizaje, de carácter auditivo, de carácter visual, es decir, que la plataforma al navegar te lea, si yo lo requiero, en vez de escribir, yo le pueda dictar, y una serie de elementos que ayudan también a la inclusión. Y finalmente, otra de las potencialidades que tiene esta tecnología es la realidad aumentada. En el ámbito de salud y de la ciencia en general está bien avanzado el tema, de ahí vamos a mostrar algunos ejemplos, donde uno podría realizar y simular ciertas acciones complejas, como una operación a través de la realidad aumentada, que significa que yo dispongo de un dispositivo visual que me permite, frente a un computador, simular, por ejemplo, un cuerpo humano, y yo puedo trabajar sobre ese cuerpo humano virtual, tal como si fuera un cuerpo real o un modelo real. Por lo tanto, trabajo en un entorno, podríamos decir hasta cierto punto, simulado y protegido. Acá tienen un ejemplo de realidad aumentada, un ejemplo simple, es un recurso, ¿cierto?, que el estudiante puede ver con su teléfono o su computador, y la gracia es que lo puede manipular. Y asimismo va a aparecer también una serie de diagnósticos, si ustedes se fijan acá un poquito más avanzado, que la persona con su tablet o su teléfono puede examinar un cuerpo, pero él, ¿qué es lo que ve? Él en el dispositivo ve un esquema del cuerpo humano, ¿cierto?, que le permite ubicarse de mejor manera y de esta manera realizar un diagnóstico mucho más acertado, sin ser tan invasivo desde el punto de vista de la salud. Acá tenemos el ejemplo de un entorno virtual inmersivo, donde en vez de yo meterme en una aula virtual y ver solamente fotos, veo a las personas, ¿ya? Este, por ejemplo, se llama Slodor, que es un componente de Moodle, donde yo puedo hacer este tipo de acciones. Dispongo, ¿cierto?, de un conjunto de elementos para poder trabajar con un avatar 3D. Es decir, yo dejo de hacer una foto y un nombre, paso a ser un avatar y puedo interactuar con otros dentro de un entorno formativo. Y el último elemento de esta primera parte que me gustaría compartir, y yo sé que hay varios que están más bien siguiéndolo por YouTube. Si ustedes tuvieran la posibilidad en YouTube de, con su teléfono, de enfocar este código, podrían acceder a un ambiente virtual con una estética probablemente no infantil, pero muy potente, porque en ese ambiente virtual que se llama Gathertown, que es gratuito, yo puedo convocar a los estudiantes, conversar con ellos, dictar la clase o hacer videoconferencia. Es decir, es una suerte de entorno virtual tipo aula, que más encima tiene la posibilidad de usarse como una herramienta de videoconferencia, ¿ya? Voy a compartir acá cómo se ve esto. Con el link que yo les compartí, uno simplemente puede editar el carácter, el avatar. Yo entro acá. En este caso entro a una isla en solitario. Si ustedes se fijan, me pregunta si quiero ubicar el teléfono, la cámara. En este caso lo estamos ocupando acá, si no lo voy a hacer. Y yo me muevo, ¿cierto?, como un personaje, ¿ya? Y de ahí, teniendo ese primer elemento, puedo saltarme el tutorial y puedo llegar a la sala de clase que yo les estaba mostrando. Si ustedes se fijan, ahí estoy en una sala de clase, yo me puedo mover,
puedo forjar grupos de trabajo, es decir, si mis estudiantes ingresan acá, pueden ingresar a una sala y ocupar esa sala, y ocupar la pizarra digital, en fin. Y si yo como profesor me sitúo más bien acá, aquí yo puedo hacer la clase. Y por videoconferencia, en la misma herramienta, es decir, no necesito el Zoom para juntarme, me junto por acá, yo puedo dictar la clase a los estudiantes, que ellos interactúen, los puedo llevar a grupos de trabajo para la parte práctica. Entonces, es una herramienta bien potente que nos cambia un poco la dinámica de trabajo, porque les permite hacer una clase muy similar a la presencial, pero desde un entorno virtual, donde yo puedo acompañar a los estudiantes, puedo seguirlos, puedo hablarles, puedo verlos, pero siempre con el control completo de parte del docente, que puede segmentar a los estudiantes en grupos, en salas de trabajo, o tenerlos todos a la vez. Cada vez que un estudiante ingresa a una de estas salas más pequeñas, tiene privacidad, y lo que hable con sus compañeros no lo va a poder ver el resto, muy similar a cómo funcionan los grupos de Zoom. Muy bien. Vamos a revisar, les voy a comentar, y acá cuando les compartan la presentación van a poder acceder a los links, algunas metodologías de trabajo generalmente de carácter universitario con uso de tecnología. Una de las más difundidas es el aula invertida o flipped classroom, que es una metodología en la cual yo cambio la mirada tradicional. La mirada tradicional es que yo hago una clase y le doy una tarea. Acá la hago al revés. Acá más bien le doy material al estudiante, un video, un audio, una guía, para que el estudiante revise el contenido, cosa que esa es su tarea, cosa que en la clase, cuando nos juntemos, en vez de que el docente explique el contenido, lo pueda dedicar mayormente a ejercitar. Por lo tanto, cambia la lógica de trabajo, de tarea a clase, por lo tanto la clase se convierte en una experiencia de carácter práctico. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en proyecto, donde los estudiantes, ¿cierto?, elaboran, construyen una idea a partir de ciertos parámetros, y generalmente terminan implementando algún proyecto de beneficio generalmente a la comunidad. Está muy dado y muy en la línea de la metodología de aprendizaje de servicio. Se ve mucho, por ejemplo, en el área de salud, como algunas facultades hacen operativos de salud hacia las comunidades a las que están cercanas, y perfectamente esta metodología de aprendizaje en proyecto puede sintonizar con esa idea. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante debe resolver una problemática, o, más conocido, el trabajo en caso, donde yo le presento al estudiante un caso que puede ser escrito en video y el estudiante tiene que resolverlo. En el área de salud, cada vez más frecuente el uso de casos, que yo le presento un problema médico, lo puedo buscar, por ejemplo, en YouTube, y le hago unas preguntas orientadoras al estudiante y veo cómo él lo resuelve. En otras situaciones, el caso es mucho más práctico, sobre todo lo que tenga que ver en mediciones del ámbito de salud, algún procedimiento médico, donde yo le pido al estudiante, le doy la problemática, el estudiante trabaja los datos, ¿cierto?, y me presenta o se graba ejecutando el procedimiento. También está esta nueva tendencia de design thinking, o diseño, o pensamiento en base en diseño, que los estudiantes resuelven problemas, pero con la salvedad o con la diferencia que lo resuelven mirando distintos puntos de vista, comprendiendo diferentes realidades, y lo hacen de forma colaborativa. Piensan en cómo diseñar la solución contemplando distintas aristas, y la gracia de eso es que el problema se va descomponiendo. Y acá les quiero mostrar rápidamente algunos ejemplos prácticos de metodología. Primero se los voy a comentar y de ahí voy mostrando el ejemplo. Primero está el escape room, que en el fondo es una metodología digital en la cual el estudiante le fija el docente le fija al estudiante una suerte de salida a terreno o escape del aula, pero de manera virtual. Entonces el docente genera una ruta en la cual el estudiante va a visitar distintos entornos virtuales. Pero también podría ser un escape room donde más bien el estudiante vive una experiencia de trabajo y tenga que resolver un caso. Están las cápsulas digitales interactivas,
que uno puede grabar de forma relativamente fácil en Zoom. Uno activa compartir pantalla, muestra una presentación, un video, y va explicando esos elementos, cápsulas breves de 10-15 minutos. Pero también hay formas más elaboradas de hacerla, por ejemplo, a través de Genially, que les va a permitir insertar audio, les va a permitir narrar, insertar videos, por tanto pueden hacer una cápsula más potente. O la WebQuest, que las WebQuest son básicamente búsquedas del tesoro, donde yo al estudiante le doy una misión a completar, y la WebQuest tiene la ruta de trabajo para poder completar esa misión. Acá les voy a mostrar algunas de estas ideas. Les voy a mostrar algunos casos prácticos para que podamos visualizar, ¿cierto?, de qué estamos hablando. Acá, cuando hablábamos de el escape room, estamos hablando de esto, ¿ya? Esto puede ser a través incluso de una presentación, donde al estudiante se le da, en este caso, por ejemplo, una tarea de misterio. Él tiene que buscar los libros desaparecidos, y a partir de eso tiene distintos puntos de partida, siempre con un contexto, con una metáfora, ¿ya? Y va teniendo las instrucciones de parte del docente. Y acá el estudiante elige por dónde empezar. Yo voy a continuar desde acá, por ejemplo. Si se fijan, todo está vinculado. Esto se puede hacer perfectamente en un PowerPoint o alguna herramienta de presentación en línea. Y le voy fijando al estudiante los misterios que tiene que resolver. Obviamente, siempre uno lo puede hacer ligado a su especialidad. Acá tenemos un ejemplo de cápsula digital. Y la cápsula digital siempre tiene que tener una metáfora dirigida al estudiante, que el docente se vea, que se presente, que se muestre. Acá está una cápsula dirigida, ¿cierto?, para los primeros niveles de lenguaje, por lo tanto las profesoras se grabaron, y ustedes pueden escuchar el audio ahí, pueden revisar que todo este tema está interactivo, hay una narración de fondo, ¿cierto? Y hay pequeñas actividades que el estudiante puede ir haciendo. Y todo eso se hace en una herramienta que se llama Genially, muy similar al PowerPoint, fácil de ocupar, donde yo puedo empezar por lo básico, que es agregar audio, narración, imagen, texto y video, y con eso ya puedo armar una secuencia de clase pequeña, una cápsula. Estamos pensando en una introducción, un desarrollo y una actividad y un cierre, que le toma aproximadamente al estudiante unos 15 minutos visualizarlo. Más de ese tiempo, hoy día tenemos claridad que los estudiantes no retienen la atención en este tipo de productos y recursos. Y acá hay un ejemplo de WebQuest. Acá, la WebQuest, como les decía, una suerte de casa del tesoro, donde el docente le da un contexto. Aquí les fija la problemática que el estudiante va a seguir. Se puede hacer una WebQuest más reducida, donde, por ejemplo, yo le planteé después de eso los contenidos y la actividad a realizar con su respectiva rúbrica de evaluación, ¿ya? Por lo tanto, acá el estudiante tiene que hacer un ejercicio de situarse en un rol, y como profesor uno le fija un problema, y el estudiante, al revisar los contenidos y desarrollar ciertas habilidades, resuelve el problema. La gracia de estos productos es que el estudiante no tiene por qué el producto ser un clásico informe. Perfectamente el producto puede ser un video haciendo el procedimiento, que es algo muy habitual, por ejemplo, en el área de salud. Junto con estas metodologías, también podemos disponer de algunos portales, ¿ya? Portales como Educaplay, que les va a permitir a ustedes crear ejercicios digitales, o la gracia que tiene el portal, a su vez es una base de datos. Por lo tanto, ustedes pueden buscar distintos recursos que ya existan, mirarlos, y si son pertinentes, compartirlos con los estudiantes. La misma idea pasa en Cerebrity, que tiene un componente un poquito más de gamificación, de juego, y herramientas que ustedes probablemente ya han visto, como Kahoot o Socrative, que les permiten a ustedes como docentes hacerles pequeños tests a los estudiantes en clase, en tiempo real. Por lo tanto, perfectamente al final de una clase,
uno puede aplicar uno de estos tests, ver cómo le fue al estudiante y de esa manera decidir qué va a hacer. Si voy a reforzar, si le voy a dar una tarea, si voy a seguir avanzando. Otro elemento son los video quiz, que en este ejemplo vamos a usar Spoodle. Los video quiz son videos que yo me puedo grabar o puedo sacar de internet y le voy agregando preguntas. ¿Ya? Entonces el alumno ve, por ejemplo, un procedimiento médico e inmediatamente le hago la pregunta sobre el video. Y dependiendo de su respuesta, el alumno puede avanzar o no dentro del video. Pizarras digitales, como Jamboard, para fomentar la interacción en clases virtuales o híbridas, donde el docente puede dar una tarea y el estudiante la puede hacer en la pizarra y uno como docente puede estar mirando lo que está haciendo el estudiante. O algunas opciones de realidad aumentada más simple como Plickers, que vamos a mostrar acá en qué consiste. Este es básicamente EducaPlay, en la cual si yo me registro puedo crear muchos tipos de ejercicios, selección múltiple, verdadero o falso, crucigrama, dictado y otra serie de elementos más, o simplemente puedo buscar acá. Por ejemplo, busco alguna actividad, en este caso estoy buscando más la disciplina del cuerpo humano, voy a encontrar de distintos niveles, puedo encontrar de niveles básicos, de educación media, de educación superior. Si es que yo no quiero hacer el ejercicio, lo puedo buscar acá. Y simplemente después comparto el link con el estudiante, ¿ya? Y tenemos ejercicios de este tipo, por ejemplo. Aquí al estudiante se le indica dónde está el hueso occipital, por ejemplo, y el estudiante va contestando, ¿ya? Tenemos lo que les comentaba de Cerebrity, que es una herramienta que funciona muy similar, pero más gamificada. La idea acá es plantearlo como un juego. Y la opción de Kahoot, ¿cierto? Que también ustedes pueden acceder a distintos tipos de ejercicios. Es cosa que uno coloca acá en el buscador la disciplina, el nivel, y ustedes van a poder ver y ocupar ejercicios que ya están listos y los pueden hacer con los estudiantes en el teléfono. Por otro lado, les planteaba este tema de los videos. Por ejemplo, acá yo tengo un video. Entonces, frente al video, para ver si el estudiante está, en este caso, atento, le pregunto de qué se trata el video. Pero lógicamente después puedo seguir avanzando y ya le puedo hacer preguntas disciplinarias sobre lo que va viendo en el video. Esta herramienta se llama Spoodle y la cuenta gratuita les permite hacer 15 de estos videos, los cuales ustedes pueden descargar para seguir haciendo o eliminar. Y también es colaborativa, ya que identifica la universidad donde tú lo estás haciendo y te une con los colegas de esa institución. Y también tenemos Plickers, que es una herramienta realidad aumentada que funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, muchas veces, a pesar de que queremos integrar tecnología, tenemos ciertas limitantes en nuestra sala. No todos los estudiantes están con celular o hay baja conexión. Por lo tanto, Plickers, ¿qué es lo que hace? En Plickers, yo ingreso a la lista de estudiantes a la plataforma. Esa lista se traduce en unos códigos que ustedes pueden ver acá. Se lo imprimo al estudiante. Entonces yo en algún minuto de la clase hago preguntas y el estudiante, en vez de contestarle al celular, las contesta mostrando esa hojita. Y mi teléfono, el teléfono del docente, capta las respuestas y esas son ingresadas al sistema para ver qué contestó cada uno. Ahí ustedes pueden ver cómo el docente hace la pregunta, los estudiantes contestan solamente mostrando la hoja. Y los resultados, claro, los alumnos muestran la hoja y el profesor con el teléfono o tablet enfoca la hoja rápidamente para ver los resultados y los resultados le aparecen en el monitor al docente, ¿ya? De manera que es una manera práctica de poder hacer una actividad con realidad aumentada simple, pero en la sala de clases.
¿Qué otras opciones tenemos? Muy simples. En trabajos virtuales o presenciales tenemos Mentimeter. Hay varias herramientas que les permiten hacer encuestas a los estudiantes de forma muy rápida. Tenemos también la opción de, sobre todo para clases virtuales o híbridas, Nerdport. Nerdport es para hacer una presentación interactiva. Es decir, yo hago mi presentación en PowerPoint, la monto en plataforma, y Nerdport me permite colocarle ejercicio, me permite agregarle videos, y esa presentación queda en línea, de manera que el estudiante puede seguir interactuando con la presentación. Y también para atender sobre todo realidades híbridas, yo puedo hacer juegos digitales. Les voy a mostrar brevemente algunos ejemplos de lo que le acabo de comentar. Acá, por ejemplo, en el caso de Nipper, funciona de la siguiente forma. Si se fijan ahí, el profesor está haciendo una presentación y el estudiante en su propio dispositivo, computador, notebook, teléfono, puede ir viéndola, pero además el docente aquí le puede hacer preguntas y el estudiante las puede contestar desde ahí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es como compilar varias cosas que uno hace en varias herramientas, pero en un solo espacio. Y Nipper, la versión gratuita, les permite tener hasta 50 estudiantes en línea. Y acá tenemos un juego, ¿ya? Si ustedes se registran en Genially, pueden obtener esta plantilla, y acá pueden hacerlo de varias formas. Incluso yo podría hacerlo no digital. ¿Ya? ¿Y cómo hacerlo no digital? Simplemente proyecto este tablero y tengo anotado en un cuaderno o en otro lado mis preguntas. Entonces, por ejemplo, le digo, ya, le toca a tal alumno o a tal grupo, pincho el dado y salió 1. Entonces, este avatar lo avanzo un espacio. ¿Ya? No, ahí no hay preguntas. Tiro el dado de nuevo y digo, ya, este segundo avatar avanza hasta acá. Y le digo, muy bien, a usted le corresponde contestar, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Ya? Y de esa manera puedo hacer una interacción, ya sea de manera o virtual, o ya sea también de manera híbrida. ¿Ya? Yo puedo proyectar este tablero en la sala y a través de la videoconferencia, y los estudiantes que están presenciales y virtuales los trato de la misma manera para ir avanzando en este tablero, que le da un tono un poquito más lúdico, tal vez algún procedimiento. Por otro lado, también tenemos los simuladores virtuales en el área de las ciencias. Está la herramienta Edumedia, que la gracia es que está en español, ¿cierto? Y aquí yo puedo activar ciertos ejercicios de carácter digital, que son experimentos, ¿cierto? Y aquí uno va viendo cómo funciona el experimento. Y también hay otra plataforma que es bastante potente en esta misma lógica de disponer de experimentos, de simuladores, que está más enfocada en el área de las ciencias, que es el PET, ¿ya? Donde ustedes también ingresan a PET y van a poder disponer de una serie de ejercicios en esta lógica de simulación. Y también no desconocer el rol de los videojuegos, tanto clásicos, que en el área de salud hay varias experiencias, o los llamados juegos serios, que son más bien juegos de simulación. En el ámbito de salud hay videojuegos derechamente de, por ejemplo, hospitales, de administración de hospitales, de operaciones, pero también hay juegos serios, que son mucho más científicos, que uno podía explorar. Es cosa que ustedes en internet busquen, por ejemplo, videojuegos serios para salud, para enfermería o para otras disciplinas, y van a encontrar opciones bastante atractivas que pueden implementar con los estudiantes. Para ir cerrando, y para poder dejar un tiempo, ¿cierto?, de preguntas, ¿qué podemos hacer ante este bombardeo de metodologías, de herramientas? A veces uno se va perdiendo entre tanta cosa. Lo primero es explorar las posibilidades que tengo a la mano y cuáles son mis necesidades. Yo no necesito conocer todo. Yo necesito conocer lo que me permita acompañar de la mejor manera a mis estudiantes. Por lo tanto, muchas veces las tecnologías son
acciones relativamente simples. Mira, necesito una herramienta que les permita a los estudiantes grabarse, editar video, que les permita construir mapas mentales o colaborativos de carácter grupal. No son todas las herramientas disciplinarias tampoco. Pueden ser perfectamente herramientas que les permiten hacer actividades dentro de la disciplina sin ser disciplinarias. Entonces, a partir de esa primera pregunta que yo me debo hacer, empiezo a probar metodologías y herramientas. Empiezo a mirar, empiezo a buscar experiencia en YouTube, empiezo a conversar con los colegas, y a partir de eso digo, ya, ¿sabes qué? Voy a probar con esta herramienta. Entonces lo que uno haría es pasar al paso 3, que tiene que ver justamente con planificar una experiencia con una tecnología. Esta semana voy a probar cómo me va con esta herramienta. Evaluar esa experiencia para ver cómo la puedo mejorar, potenciar, y sobre todo compartirla con los colegas, armar redes de trabajo. Y de esa manera, en poco tiempo, uno puede tener un stock de herramientas que le pueden servir para apoyar su docencia, y además puede recibir el feedback, la retroalimentación de otros colegas, y por lo tanto conocer otras experiencias de trabajo también. Dentro de lo posible, los quiero invitar, ¿cierto?, a una muy breve actividad. Para eso les dejo el código QR y les voy a compartir acá el link para ver si se animan en 2 minutos indicar, ¿cierto?, alguna herramienta o alguna acción, alguna actividad que ustedes harían con tecnología. Lo voy a compartir por el chat, ¿cierto? Y lo voy a compartir también por el video para los que están siguiendo por streaming. Entonces, ya, acá veo que está cerrada la parte de los comentarios, pero si alguien se animara y quiere enfocarlo con el teléfono, con el código, lo puede hacer a través de este código que está ahí, ya que este es mucho más largo, acá este código. ¿Y cuál es la idea? La idea es una experiencia muy simple, puede quedar también de tarea, o sea, puede quedar, ¿verdad?, de que sigamos en contacto y compartamos la experiencia. Y ahí agradezco ahí ya a algunos colegas que están ingresando. Esto es una pizarra digital de Jamboard. Yo puedo tener varias pizarras, es decir, si yo quisiera trabajar en grupo, por ejemplo, yo simplemente haría lo siguiente. Haría varias pizarras y diría, esta es la pizarra para el grupo 1, esta para el grupo 2, esta para el grupo 3. Pero la gracia es que como docente yo puedo estar mirando lo que hacen los estudiantes. Entonces acá uno podría hacer algo simple, ¿verdad? Que es elegir acá un POSIT y anotar el nombre de una herramienta y le va a quedar ahí, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, algunas intervenciones ya de los colegas, el tema de Kahoot, ¿cierto? Para hacer algún test o quiz a través del celular, el tema de EducaPlay para sacar ejercicios, crear los propios ejercicios, el tema de Nipor para hacer una presentación interactiva. Entonces, en realidad, por el tiempo también yo los quiero dejar invitados a que ustedes después puedan seguir aportando acá y puedan revisar el espacio, y de esa manera van a poder compartir diversas situaciones con los colegas. Estas pizarras digitales de Google, Jamboard, es gratuita y ustedes pueden crear las que quieran. Y perfectamente la pueden usar como lo estamos haciendo acá en una clase en tiempo real, ya sea virtual, híbrida o presencial, porque el estudiante también puede ingresar desde el teléfono. Ahí vemos nuevos aportes, Puzzle, Canvas, qué interesante Canvas para diseñar presentaciones, material didáctico, ¿cierto? Así que ahí le agradezco mucho, mucho su colaboración. Bien, colegas, ahí los dejo compartiendo, ahí van apareciendo nuevas herramientas, le agradezco la disposición y
Quedo atento, por favor, a las preguntas, las consultas, los aportes que quieran hacer, que puedan hacer por esta vía, para ir cerrando ya esta intervención. Buenos días a todos, principalmente a usted, maestro. Gracias por haber compartido su tiempo y su experiencia con nosotros. Hay algunos comentarios ahí de felicitación a su exposición y saludos de otros países hermanos que nos siguen a través de la transmisión de YouTube, como Costa Rica, por ejemplo. Hay algunas preguntas planteadas que se las voy a ir leyendo una a una. La primera dice, ¿cuál es la herramienta que más utiliza usted en la docencia? Ya. Mira, por su versatilidad, la herramienta que yo más ocupo es Genially, porque Genially me permite primero hacer una presentación o convertir una presentación de PowerPoint que tenga hecha, ¿ya? Y de esa manera la presentación se las puedo mandar, les puedo mandar el link, por ejemplo, al estudiante. Pero la gracia es que si esa presentación yo la quiero para potenciar la clase, después de haber realizado la sesión, yo lo puedo ir enriqueciendo, le puedo agregar notas de audio, le puedo agregar una nota de video, le puedo agregar link de ejercicio. Entonces, la gracia de esas herramientas es que nos permiten hacer varias acciones en un solo espacio. Y de esa manera no mando al estudiante a distintos lados, sino lo condenso en un solo espacio. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice que si existe algún método para seleccionar de todas estas herramientas de aprendizaje, ¿cuál es la que más se adecua según el estilo de aprendizaje del estudiante? Bien, en Internet hay varios test sobre estilo de aprendizaje, por lo tanto uno podría llegar a determinar de manera informática y rápida el estilo de aprendizaje predominante, porque también hay que ver que muchas veces se habla de estilo de aprendizaje como estilo único, pero en realidad hay un estilo que predomina sobre otro. Y para eso ustedes pueden buscar en Internet TIC o tecnología y estilo de aprendizaje y van a encontrar tablas que les van a indicar, mira, para el estilo más visual, kinestésico, auditivo, ¿verdad? U otro estilo, se recomiendan estas tecnologías. Y de esa manera van a encontrar tablas con la herramienta en paralelo y de esa manera pueden tener una primera pista de qué herramientas pueden ocupar si optan por la lógica de estilo de aprendizaje con sus estudiantes. Muchas gracias. La siguiente dice, según su experiencia, ¿cuál sería el tiempo adecuado pedagógicamente que un estudiante debe estar en una actividad virtual, considerando que tiene varios cursos a desarrollar en un mismo día? Es una pregunta bien compleja porque en realidad voy a tratar de situarme en dos componentes. Uno es el tiempo que el estudiante puede estar mirando, observando algo o haciendo algo frente al computador, un video interactivo, una cápsula digital, y ese tiempo se estima en no más de 15 minutos, porque después de los 15 minutos el estudiante ya pierde la atención. Por muy bueno que sea el video, por muy buena que sea la cápsula, la atención la va perdiendo, ¿ya? Igual hay forma de recuperarla, ¿cierto? Cuando yo le pido que haga algo, o sea, que en esa cápsula tenga un pequeño ejercicio, una pequeña actividad, pero aún así es difícil. Otra cosa son los trabajos. Por ejemplo, un estudiante puede estar 1, 2, 3 horas elaborando un informe, resolviendo un caso. Por eso lo que siempre se sugiere es que esas actividades se den con tiempo y ayudar al estudiante a planificarse, cosa que el estudiante no lo haga a última hora y pueda disponer del tiempo y de esa manera distribuir la carga que tiene con las otras asignaturas. En general, un estudiante tiene que tener súper claro que cada asignatura tiene un sistema de créditos, lo que significa que la asignatura no se compone solamente de la clase presencial, sino también del trabajo personal. Entonces, por ejemplo, una asignatura podría tener 4 horas a la semana, donde 2 horas son de clase y 2 horas son de trabajo personal. Entonces, el profesor deberá dar actividades que dentro de lo posible se adecúen a esas 2 horas a la semana, entendiendo que muchas veces los periodos de exámenes o de evaluaciones puede tener una carga mayor. Y de esa forma el estudiante deberá equilibrar su horario. Pero como les digo, desde el punto de vista del uso de un video, de una cápsula, idealmente 15 minutos. Desde el punto de vista de otro producto, eso se puede extender, pero va de la mano con el número de horas que le debiera dedicar el estudiante a la asignatura. De acuerdo. Nos preguntan
si el juego de la oca no es muy infantil para estudiantes universitarios, o para qué edades usted lo recomienda. Muchas de estas tecnologías no tienen necesariamente una edad. Podríamos decir que son atemporales, ¿ya? El juego de la oca, esa estética gráfica que ustedes vieron, probablemente uno la suele citar en estudiantes de 10 a 15 años probablemente, pero la parte de la estética uno la puede cambiar. O sea, la estética, yo puedo cambiar todo, porque todo lo que está ahí son imágenes. Lo que me tiene que interesar a mí es el método, es decir, ganaré algo con un estudiante universitario aplicándole preguntas de selección múltiple. Uno dirá, en esta lógica no, pero a lo mejor en el juego de la oca que les presenté, la pregunta a lo mejor no es de selección múltiple, y la pregunta puede ser de desarrollo o de mostrar un pequeño procedimiento. Entonces ahí yo amplío el grupo etario al cual dirijo el recurso. Pero lo que comentaba el colega es importante porque la estética, si bien es algo secundario, en el tipo de trabajo en virtualidad no es algo menor, porque la estética te puede alentar o desalentar el uso, y algún estudiante perfectamente podría decir, no, sabes que esto yo lo veo muy infantil, no me motiva. Entonces ahí tendré que colocar una estética probablemente más corporativa o más ligada al sector. Pero en todas estas herramientas, prácticamente todos los elementos gráficos pueden ser modificados y que estén al servicio de la necesidad que tiene el docente y los estudiantes. Muy bien, otra pregunta. ¿Considera que es importante que los docentes de diferentes cursos compartan con los otros la metodología virtual que aplican, pensando en aprendizaje colaborativo entre docentes y evitar repetición? De todas maneras, es muy aportativo compartir con los docentes la misma disciplina, que tienen un punto común, que tienen desafío en común, pero a veces mucho más valioso también compartir con colegas de otras disciplinas, en los cuales se enfrentan a otros desafíos, tienen otro punto de vista y pueden enriquecer lógicamente la visión y el número de prácticas que nosotros tenemos. Y en ese sentido pueden haber colaboraciones perfectamente, un área de salud con el área de educación, el área de salud con el área de ingeniería, que a lo mejor tienen mayor desarrollo en cuanto a herramientas digitales. Entonces, cada vez que uno va compartiendo con colegas de otra especialidad, se puede ir haciendo de nueva idea, nueva metodología, ve nuevos problemas, puede tal vez colocarle un nuevo foco al análisis de los problemas que uno enfrenta. Por lo tanto, yo lo dejo invitado a ese trabajo colaborativo entre diferentes unidades, muy enriquecedor. Gracias. Y la última es si usted recomienda alguna de estas herramientas específicamente para enfermería. Ya. Para enfermería, no solamente recomendar herramientas, sino también metodología. En la experiencia que tenemos acá, yo pertenezco a la Universidad de la América en Chile, se empezó a trabajar mucho con simuladores, ¿ya? Y simuladores de dos tipos, los simuladores completamente digitales, es decir, que yo me meto a un programa y simulo una acción, o simuladores, podríamos decir, relativamente híbridos, ¿verdad? Es un caso simulado por la pantalla, pero aparatos de medición físicos. Por lo tanto, poder tomar, por ejemplo, no sé, un procedimiento, no sé, algo tan simple como una temperatura, la presión, ¿verdad?, de manera digital. Si ustedes buscan en las tiendas de celular, me refiero a las tiendas de aplicaciones de los teléfonos, van a encontrar varias aplicaciones para el área de salud, sobre todo para la toma de procedimientos de salud. Por lo tanto, yo podría al estudiante, por ejemplo, bajar alguna de esas aplicaciones y pedirle que tome algún procedimiento en tiempo real. Podría también a nivel metodológico buscar en internet, buscar en YouTube un caso y pedirle, ¿cierto?, que lo desarrolle, que me entregue una respuesta, que entregue una solución, que entregue un procedimiento, ya sea de forma escrita, presentada o narrada, o en formato video. Por lo tanto, si bien hay herramientas disciplinarias, yo creo que en realidad es tomar estos elementos generales y tratar de llevárselos a su disciplina en función de lo que necesitan y lo que requieren. Yo por lo menos lo que he visto acá en salud es un trabajo intensivo en el tema de los casos de salud, casos clínicos, casos médicos, fichas médicas, y que el docente guía, en este caso el enfermero o la enfermera,
le plantea el contexto y el estudiante tiene que resolver demostrando el procedimiento, y ese procedimiento además puede ser discutido por los mismos compañeros, lo que fomenta el aprendizaje de carácter colaborativo. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Nuevamente agradeciéndole el tiempo que dedicó y compartió con nosotros y toda la experiencia que ha sido compartida con toda la audiencia. La audiencia también, muchas gracias por seguirnos en estos webinars. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por la atención. Tenemos los contactos con Carolina, por lo tanto yo quedo completamente a su disposición en lo que ustedes puedan necesitar, requerir, y podemos trabajar en conjunto. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro Villegas, por compartir de su experiencia en este tema de educación virtual. Creo que ha sido bastante pertinente, pues todas las sugerencias y recomendaciones dentro del área curricular para implementar todas estas herramientas. Y tengo el agrado de hacer entrega por este medio de un reconocimiento. Ahora voy a compartir por acá. Por esa colaboración hacia nuestra facultad. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Coordinadora de Educación Virtual, otorga constancia al maestro Cristian Adrián Villegas Dianta por haber dictado el seminario web Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Efectivas en Educación Virtual, y formar parte de los expositores del ciclo de webinars dirigido a profesores de la Facultad de Ciencias Médicas con el propósito de fortalecer la práctica docente en los entornos virtuales de aprendizaje, con una duración de 2 horas, Guatemala, 20 de abril de 2022, y enseñada a todos, y está firmado por el doctor Jorge Fernando Orellana, decano de la facultad, el doctor Mario Gálvez, secretario académico, y el doctor Luis Magdiel Oliva, coordinador de la Coordinadora de Educación Virtual. Nuevamente, muchas gracias, maestro Villegas, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación y el reconocimiento. Un agrado y que tengan una grata jornada. Muchas gracias. Agradecemos también al doctor Hans por su participación dentro del programa y a la doctora Angélica por su tiempo en estos ciclos de webinars. Hemos compartido el enlace de asistencia y el enlace de descarga de diploma a través del chat de YouTube, así que no se olviden de registrarla y descargar su diploma. Esperamos tenerlos en el siguiente webinar. Estén atentos a la página de Facebook en donde se publica la fecha, el horario y el tema. Así que para todos les deseamos un excelente día. Gracias. Hasta pronto. Buen día.